Volvemos con más de la tarde, fin de semana. Centrales obreras venezolanas se continúan denunciando la grave crisis que se vive en el país. Detención de líderes sindicales, allanamientos violentos, recurrente violación del derecho a la privacidad, a la libertad sindical, criminalización de la protesta pacífica y violación de derechos fundamentales son frecuentes y se han incrementado, según ellos, desde que la fiscal Luisa Ortega Díaz denunció el golpe a la Constitución. Los trabajadores denuncian la pérdida de millones de empleos, además de la falta de medicamentos, alimentos y seguridad. Estas denuncias las han hecho ante la comunidad internacional y han llegado incluso hasta el Papa Francisco. En nuestro Centro Internacional de Noticias nos acompaña Marcela Máspero, coordinadora de la Unión Nacional de Trabajadores de Venezuela. Marcela, una buena tarde, bienvenida a NTN 24. Gracias, buenas tardes. Un placer. Pues esto es de alarma. Persecución. ¿Cómo es el esquema de persecución del gobierno contra los trabajadores? Fíjate, primero decir que hablamos en nombre de las 4 centrales sindicales venezolanas, la CTV, la CGT, CODESA y Únete, y también de la Confederación Internacional Alternativa Democrática Sindical, que representa más de 20 millones de trabajadores en el continente. Y la persecución ha tenido varios niveles, como lo mencionamos en las diferentes comunicaciones, tanto la que hicimos llegar a la OIT como al Papa Francisco en su reciente visita acá a Bogotá. Todo se inició en el país a partir de las sentencias de 155 y 156 y la denuncia que hiciera la Fiscal General de la República, nuestra fiscal actual, con relación a la ruptura del hilo constitucional, donde empezaron una serie de movilizaciones y manifestaciones. Y allí tenemos cerca de 686 presos políticos, más de 121 asesinados y además de eso 5.000 heridos en varias etapas de acuerdo a la utilización de las armas de fuego. Nosotros ya hemos venido denunciando desde hace más de 6 años el comportamiento de este régimen que dista mucho de ser obrerista, de ser inclusivo. Y además de eso, decir... Maduro era el presidente obrerista. Dice ser obrerista, pero le hemos dado 2 contundentes derrotas. Los trabajadores venezolanos, el 16 de julio, salimos mayoritariamente a ejercer nuestro derecho en la consulta popular que convocó la Asamblea Nacional y que planteaba una serie de elementos que para nosotros es la hoja de ruta. El desconocimiento a la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente, las elecciones generales, todo lo que tiene que ver con un gobierno de unidad nacional, pero sobre todo, fíjate, Carlos, el día 30 de julio, que hubo una masacre, porque ese día las Fuerzas Armadas asesinaron más de 20 ciudadanos venezolanos en el marco de esta elección fraudulenta, el 80% de los trabajadores, y estoy hablando de las empresas públicas, de las grandes empresas nacionalizadas, del Metro, de Corpoelec, rechazamos mayoritariamente y no participamos, nos abstuvimos de este fraudulento Asamblea Nacional Constituyente, cuya número de votos no llegó a 3 millones. Lo que ha dicho Smartmatic y lo que se ha dicho por allí, que asume el régimen, es absolutamente falso. El régimen quedó sin trabajadores y sin pueblo. Por eso acude entonces a una agenda mucho más violenta, teniendo esta fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente, donde se han dado decretos muy graves, como el de la Comisión de la Verdad, que ya se instaló y cuyo decreto fundacional, bueno, elimina absolutamente todos los derechos y libertades que tenemos planteados en nuestra Constitución Nacional. Y por eso, posteriormente a la instalación, hicimos ya denuncias de despidos de trabajadores ante la OIT, directamente pidiendo la intervención del director general. Fueron apresados injustamente y sin tener ningún tipo de orden de aprehensión el presidente del Colegio de Enfermeros del Estado Carabobo, Julio García, el presidente de FETRA Carabobo, Omar Escalante, el profesor Rolman Rojas, el secretario general de la Federación Nacional de Jubilados y Pensionados. Pero ya están en libertad. No están en libertad, nosotros hemos solicitado y exigido. Son presos políticos también. Son presos políticos que se suman a lo que es después de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente. Y también el profesor Rolman Rojas, que ya lo dijimos, y 39 compañeros dirigentes sindicales, entre ellos 2 fundamentales del sector transporte, que están casi, como hemos estado nosotros, en la clandestinidad, que participamos en la convocatoria huelga que se realizó del 26 al 28 de julio en mi país. Y si a eso le sumamos la grave crisis económica y social que la viven hoy más que nunca, quien la siente hoy es el pueblo colombiano, porque está lleno de las calles, las unidades de transporte, de venezolanos que estamos acá y que vendemos los billetes para poder tener acceso a un desayuno.
Y por eso el tema de el aumento reciente de salario, pareciera que cada vez que hay una situación política, el gobierno nuevamente nos distrae con aumentos de salarios, que somos el único país que nos aterrorizamos cada vez que nos anuncian un aumento de salario. Y ese aumento de salario hoy, al cambio del dólar, estaríamos hablando de que nuestro salario mínimo, poniéndola a la tasa de ICOM, pues, a la que es una tasa la que preferencial. Preferencial, que no tenemos acceso a ninguno, pero para darle ventaja a ello. Nuestro salario mínimo hoy es de $16.70. Y además de eso, el ingreso, si le sumamos el famoso cestatique, es de $28.78. Pero la canasta alimentaria cuesta $127. Entonces, preguntémonos nosotros qué podemos hacer con este ingreso. No, el déficit es brutal. Es muy grave, tenemos una situación muy grave y sobre todo el tema de los despidos que se siguen dando. Nosotros queremos denunciar que hay más de 100 funcionarios de la Fiscalía General de la República, del Ministerio Público, que están siendo despedidos, y justamente son los funcionarios que tenían los expedientes de corrupción. Ayer vimos alarmados el show del nuevo presunto fiscal general, que no respondió jamás, porque todas estas denuncias, te quiero decir, que las hicimos ante la Defensoría del Pueblo, y ahora el fiscal general va a llorar cuando presenta en la Asamblea Nacional Constituyente, que es su espacio, que nosotros rechazamos por inconstitucional, un informe donde dice que está siendo perseguido cuando él mismo está señalado de estar involucrado en hechos de corrupción. En el tema de Odebrecht y en otros temas fundamentales. Le allanaron una empresa donde él es propietario, la constructora Concord. Igual ahora todo el tema que tiene que ver con la legitimidad de nuestras instituciones, que para nosotros es fundamental, porque pareciera que en todo el diálogo que se está instalando, que nosotros no nos negamos al diálogo, pero nos preguntamos, Jorge Rodríguez es interlocutor del diálogo, si tiene un expediente también en Brasil. O sea, la justicia va a ser dejada a un lado. ¿En qué carácter está presente su hermana allí, si ella es presidente de la Asamblea Nacional Constituyente? Ese bodrio inconstitucional e ilegítimo que instalaron para acabar con todos nuestros derechos. Marcela, ahora que hablas de diálogo, ¿ustedes reconocen a esos dirigentes de oposición que están allí como delegados de la Mesa de la Unidad Democrática, como interlocutores, como representantes de la mayoría de venezolanos que están del lado de la oposición para tal vez buscar alternativas junto con el gobierno a la crisis que se vive en Venezuela? Fíjate, el gobierno venezolano hoy está contra la pared. Lo que se ha hecho de manera conjunta desde la Asamblea Nacional, desde las ONG, desde el propio Ministerio Público, los magistrados del TCJ ahora, los diputados de la Asamblea Nacional, los movimientos sociales, cada uno en nuestras instancias, las ONG de derechos humanos, ha sido develar, y queda muy claro ante el mundo, que es un violador de derechos humanos, un corrupto y además narcotraficante. En ese marco está hoy contra la pared y, por supuesto, hay decisiones que tomar y ya han sido anunciadas por algunas potencias, y queremos clarificar. Una cosa es que se acuse y se quiera culpabilizar, que nosotros celebramos, porque si hay impunidad absoluta en nuestro país, tiene que haber y tienen que pagar por crímenes de lesa humanidad y por el narcotráfico los responsables, y no el pueblo venezolano. Y otra cosa es las medidas que se tomen, y en este sentido entendemos que se está trabajando la posibilidad de una agenda que tiene que incluir en esa agenda todo el tema de la justicia, tiene que incluir la representación de los movimientos sociales, tiene que hablar además de los temas fundamentales, porque todos los días vemos entonces en los medios cómo Maduro niega la posibilidad de ingreso de alimentos o medicina, y vemos además cómo se siguen llenando quienes manejan el erario público, cómo además, fíjate, en el año 2014, los alimentos en Venezuela, solamente de la producción nacional, compraron 9%, el resto fue importado, porque es el gran negocio que hoy tiene este régimen, en detrimento justamente del aparato productivo. Desde que Maduro está allí hemos perdido 3.345.000 empleos. Allá iba, Marcela. Nada de creación de empleo.
palo todo abajo. va palo abajo y nosotros participamos directamente en lo que fue la recuperación que creíamos nosotros de empresa para dar mejoras al pueblo, para distribuir mejor, para garantizar los derechos de los trabajadores que hoy están siendo perseguidos, acosados, seguimos sin poder realizar elecciones sindicales y sobre todo lo que más nos preocupa es la corrupción. Fíjate los hechos fundamentales de esta semana. Esta semana el director de actuación procesal desmintió al canciller de la República, que fue a rasgarse las vestiduras y decir en la ONU, después del informe excepcional elaborado por el equipo del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, a decir que en Venezuela el 100% del pueblo recibe salud pública y no hay problemas con los medicamentos. Afortunadamente estaba allí presente las ONG de derechos humanos, todos los compañeros venezolanos que están allí, pero también estaba el director de actuación procesal de la Fiscalía, funcionario honesto y probo, que dio la batalla allí. Después vimos también cómo a nivel de la OEA por primera vez se están dando todos los testimonios para abrir los expedientes con relación a los crímenes de lesa humanidad. Marcela, ha sido una semana fundamental para nosotros y los trabajadores celebramos que cese la impunidad y que la justicia esté por encima de todo. Dos cosas, porque me queda poco tiempo. Marcela Maspero está fuera de Venezuela por perseguida por el régimen de Nicolás Maduro o en funciones de trabajo. Y la otra, como hablas de la caída del empleo, quisiera preguntarte por empresas fundamentales en Venezuela que fueron expropiadas durante el gobierno del presidente Hugo Chávez. La empresa británica, la española, que producían carne y leche en el país. ¿Cuál es el futuro? ¿Cuál es la realidad de esas empresas hoy día? Fíjate, los militares hoy controlan absolutamente todo. El dólar de 10 bolívares es solamente para el gobierno. Tenemos una absoluta ausencia de medicamentos y de alimentos y las empresas, el 95% no produce y los trabajadores estamos siendo los que impulsamos esa producción y por eso se nos persigue. Yo he sido perseguida, acosada, ha sido perseguido también mi familia, mis hijos sobre todo. Estoy aquí, vine a una reunión de comité ejecutivo de la ADS y estamos articulando esfuerzos con las organizaciones sindicales, con venezolanos que están aquí, para exigir, para luchar por la salida de este régimen este año. Nuestro país no aguanta más y aprovecho el cierre del programa, Carlos, porque fíjate, Venezuela recibió durante muchísimos años a más de 7 millones de colombianos y allí vivieron, crecieron sus hijos. Hay muchos venezolanos hoy que pueden tener doble nacionalidad gracias a eso. Y muchos todavía están viviendo allá. Y todavía quedan... Pensando quizás en salir del país. Eso es correcto. Y ahora eso se ha revertido. Y sobre todo en estudios que tenemos de universidades de acá, de Colombia, hemos visto cómo las primeras migraciones hasta hace 2 años eran de las clases medias y ahora es la familia venezolana, querido pueblo colombiano, recoge de todo el dinero para que salga un solo, que es el que puede salir un solo miembro, para poder mantener. Y quiero agradecer a través de estas cámaras la hospitalidad, la solidaridad del pueblo colombiano con los venezolanos que estamos hoy en una difícil situación de crisis y sobre todo ver que ustedes se vean en este espejo para que no suceda en Colombia lo mismo. Marcela Maspero, coordinadora de la Unión Nacional de Trabajadores de Venezuela, pues gracias por estar con nosotros, mucha suerte y mucho éxito. Gracias. Un placer.